Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco de bioquímica. Concretamente vamos a hablar del ATP y el papel que tiene en el metabolismo y qué función cumple dentro de las células. Fijaos, ¿qué es el ATP? ATP son las siglas de adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. El ATP es un nucleótido que tiene esta estructura que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto que veis aquí es la estructura química del ATP y esto que veis aquí arriba es un dibujo esquemático. En el ATP vamos a tener varios componentes. Vamos a tener una pentosa, que es un azúcar de 5 átomos de carbono, concretamente la ribosa. Sabemos que es la ribosa por el OH que hay en el carbono 2. Tenemos una base nitrogenada, que es la adenina. Y tenemos tres grupos fosfato, ¿vale? Que aquí aparecen protonados en esta fórmula de aquí, pero en la célula pueden, en las condiciones celulares, van a aparecer con cargas negativas que luego os mostraré. Este nucleótido, el ATP, tiene una serie de peculiaridades. Hay una serie de enlaces aquí que tenemos que conocer. Los componentes, como digo, son la ribosa, la adenina y los grupos fosfato. Y los enlaces que tenemos que conocer son la pentosa está unida a la adenina por un enlace N-glucosídico, ¿vale? Que sería este de aquí. La pentosa está unida al primer grupo fosfato mediante un enlace fosfodiéster, que sería este de aquí, y luego tenemos dos enlaces fosfoanhidro, que son este de aquí y este de aquí. Os los he pintado en el esquema aquí en azul. Estos enlaces son muy importantes porque, fijaos, os decía que esta fórmula química que tenéis aquí nos muestra la fórmula del ATP totalmente protonada, con los grupos OH así tal cual. Pero en las condiciones a las que funcionan las células, estos grupos OH pierden protones y lo que aparece aquí son oxígenos cargados negativamente, en lugar de los OHs. Y estas cargas negativas que van a aparecer, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, toda esta carga negativa lo que hace es que provoca que para mantener estos enlaces fosfoanhidro hace falta una gran cantidad de energía. Y de hecho, lo que va a ocurrir y lo que ocurre es que esta molécula, el ATP, se puede romper. Y se puede romper por aquí, ¿vale? Por donde aparece este enlace fosfoanhidro que estoy señalando, o se puede romper por aquí. Si yo me cojo una molécula de ATP, que está formado por ribosa, adenina y tres fosfatos, y rompo por aquí, elimino este tercer fosfato de aquí, lo que me va a quedar es una molécula a la que llamamos ADP. ADP son las siglas de adenosín difosfato, porque si rompo por aquí solamente me quedarían dos fosfatos. Y si lo que hago es romper por aquí, por este enlace fosfoanhidro, me va a quedar una molécula que estaría formada por un grupo fosfato, una ribosa y una adenina. Y a esa molécula le llamaríamos AMP, adenosín monofosfato. Porque en este caso solo quedaría un grupo fosfato. O sea que el ATP, veis que según el número de fosfato que tenga, podemos decir que es ATP, ADP o AMP. Tres fosfatos, dos fosfatos y un fosfato. Como digo, estas cargas negativas de aquí hacen que haga falta una gran cantidad de energía para mantener estos enlaces y al romper estos enlaces fosfoanhidro, de hecho, lo que ocurre es que se desprende energía. Por eso decimos que los dos enlaces fosfoanhidro que tiene el ATP son enlaces de alta energía, ¿vale? Y cuando se rompen, como digo, esa energía se va a liberar. Vale, de eso, una vez que tenemos clara la estructura del ATP, que queda resumida en esta pantalla que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a hablar precisamente de la hidrólisis del ATP. Ese proceso que os comentaba de rotura de la molécula por los enlaces fosfoanhidro le llamamos hidrólisis. ¿Hidrólisis por qué? La palabra hidrólisis, hidro significa agua y lisis significa romper, o sea que hidrólisis significaría rotura por agua. Y es que para romper la molécula por aquí, para hidrolizar, el término correcto sería hidrolizar la molécula, y que se libere un grupo fosfato, nos va a hacer falta una molécula de agua, ¿vale? Al proceso por el que una molécula de ATP le añadimos una molécula de agua y el ATP se rompe liberando un grupo fosfato que tenéis aquí para dar ADP, esto sería ADP, le llamamos hidrólisis. En ese proceso de hidrólisis, de liberación de un grupo fosfato, se desprende una energía, porque decimos que en los enlaces fosfoanhidro hay una gran cantidad de energía almacenada, ¿vale? Se desprende mucha energía libre. Este proceso de hidrólisis puede ocurrir aquí,
en el ATP para dar ADP y también puede ocurrir en el segundo enlace fosfoanhidro, este de aquí, para dar esta molécula que es el AMP. Lo que tenemos aquí es AMP, adenosin monofosfato con dos grupos fosfato. Y en cada hidrólisis se desprende energía, ¿vale? Cada vez que se rompe un enlace fosfoanhidro, se va a liberar energía libre que se puede utilizar y que es utilizada por los tejidos vivos para un montón de cosas que veremos después. Las reacciones de la hidrólisis son estas que veis aquí, ¿vale? ATP más agua, porque el agua es la que rompe, la que hidroliza la molécula, puede dar ADP más PI. Esto de PI significa fosfato inorgánico, más energía. Esta primera reacción es esta que tenéis aquí, ¿vale? El ATP más el agua da ADP más fosfato inorgánico, más energía. Puede suceder a veces, y sucede, que la molécula de ATP se rompe directamente por aquí, ¿vale? Y lo que queda es una molécula de AMP, de adenosin monofosfato, y un pirofosfato inorgánico, que consiste en dos grupos fosfato unidos. Y se desprende también energía, ¿vale? Os quería comentar también, vamos a ver, aquí tenéis un esquema un poco más detallado de cómo es la hidrólisis del ATP. Para poder verlo con más claridad, le vamos a poner unos colorines, ¿vale? Aquí veis la molécula de ATP. He dibujado una batería completamente cargada, indicando que aquí tenemos los dos, fijaos, tenemos los tres grupos fosfato, 1, 2, 3, tenemos la pentosa, ¿vale? El azúcar de 5 átomos de carbono, y tenemos la adenina. Todo esto decíamos que es el adenosin trifosfato. He dibujado esta batería en color verde porque quiero indicar que en esta molécula así, tal y como está, con sus dos enlaces fosfoanhidro perfectamente formados, es una molécula energética, ¿vale? Que tiene la potencialidad de liberar energía. Si yo cojo una molécula de agua, ¿vale? Y, bueno, esto en las células es llevado a cabo por enzimas ATPasas, ¿vale? Una molécula de agua decíamos que es capaz de romper, de hidrolizar, de hacer hidrólisis de la molécula para liberar ADP. Aquí ADP es adenosin difosfato, aquí solo tenemos dos grupos fosfato. Se ha liberado un fosfato inorgánico, ¿vale? Que aparece dibujado aquí con sus tres cargas negativas. Sería este de aquí. La molécula se ha roto por aquí y se ha liberado una energía. Como se ha liberado una energía, el ADP ya no tiene la misma cantidad de energía almacenada que tenía el ADP y por eso he pintado la batería un poco más descargada, ¿no? Este sería el proceso de hidrólisis del ATP. El ADP a su vez también puede hidrolizarse por aquí, puede romper por aquí, para dar AMP, adenosin monofosfato. Bien, el proceso contrario sería el proceso de síntesis de ATP. Si yo cojo una molécula de ADP, de adenosin difosfato, y le uno un grupo fosfato, ¿vale? Puedo sintetizar una molécula de ADP. ¿Qué es lo que pasa? Del mismo modo que decíamos que una hidrólisis libera energía, para poder hacer una síntesis, que es el proceso contrario, vamos a necesitar consumir una energía, ¿vale? Es decir, la hidrólisis libera energía, la síntesis la consume. Esto es perfectamente lógico si lo pensáis con un poco de calma, ¿sí? Funciones del ATP. El adenosin trifosfato puede ser hidrolizado y en esa hidrólisis la energía libre que se libera puede ser utilizada por los tejidos vivos y por las células para un montón de procesos. Se puede utilizar para el transporte de sustancias a través de membrana. Se puede utilizar para mantener, por ejemplo, los potenciales de membrana en las células del tejido nervioso, en las neuronas. Si nos quedásemos sin ATP, de repente realmente fallaría todo el metabolismo, pero una de las primeras cosas que fallaría sería la bomba de sodio-potasio que mantiene los potenciales de membrana y fallaría el impulso nervioso. Como sabéis, el sistema nervioso junto con el sistema endocrino son los que controlan en animales superiores todo el resto de funciones orgánicas, ¿no? Se utiliza el ATP en la contracción muscular, ¿vale? Para el trabajo contráctil que realizan la actina y la miosina. Se utiliza la hidrólisis del ATP para la secreción de sustancias, hormonas y otras sustancias. Se utiliza el ATP en la biosíntesis. Generalmente, todos los procesos biosintéticos, todas las reacciones de fabricación, de síntesis de macromoléculas biológicas,
son procesos no espontáneos y que al no ser espontáneos van a necesitar una energía. Lo que hacen las células es acoplar esos procesos no espontáneos de biosíntesis con la hidrólisis de ATP, que sí es un proceso espontáneo, de modo que al hacer el acople, el conjunto del proceso sí que sea espontáneo, ¿no? Es decir, en general, podemos decir que se necesita ATP siempre que se vaya a llevar a cabo algún tipo de trabajo celular, ¿vale? Se habla del ATP como la moneda de cambio energética dentro de las células, dentro de los organismos vivos, ¿no? ¿Dónde se produce el ATP? Bueno, el ATP en los organismos eucariotas se producen las mitocondrias. Sabéis que las mitocondrias son unos orgánulos que están presentes tanto en células animales como en células vegetales y tienen dos membranas. En la membrana mitocondrial interna existen unos complejos denominados ATP sintasa en los que se produce un proceso de fosforilación oxidativa. Realmente aquí en las mitocondrias hay dos procesos de los que hablaremos en otro vídeo posterior, que son el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Bueno, pues en la fosforilación oxidativa es donde se produce la síntesis de ATP a partir de adenosindifosfato y fosfato. Esto, como digo, es muy interesante, pero es material para otro vídeo, explicarlo con calma. Y comentar que en los organismos procariotas, que como sabéis carecen de orgánulos y por lo tanto no van a tener mitocondrias, pues esto todo tiene lugar en el citoplasma, ¿sí? ATP y metabolismo. Os quería comentar también el papel que tiene el ATP en el metabolismo. El metabolismo, podemos decir que son todas las reacciones químicas que tienen lugar dentro de una célula, ¿vale? Y vamos a tener dos secciones, vamos a tener dos tipos de metabolismo. Vamos a tener un anabolismo en el que lo que ocurre es que moléculas sencillas que están oxidadas sufren un proceso de síntesis y mediante un montón de reacciones de reducción, ¿vale? Están oxidadas y se reducen, dando lugar a moléculas complejas que van a estar reducidas. Eso sería el anabolismo, son procesos de construcción, ¿sí? Pero tenemos también otra sección dentro del metabolismo, otro tipo del metabolismo, que son los procesos catabólicos, el catabolismo, que os he puesto aquí en rojo. En el catabolismo ocurre lo contrario. Tenemos un montón de moléculas complejas que van a estar reducidas y mediante procesos de degradación, procesos oxidativos, ¿vale? Se van a originar moléculas más sencillas. Al conjunto de estos dos tipos al conjunto de anabolismo y catabolismo es a lo que llamamos metabolismo, ¿sí? Bueno, el anabolismo nos va a consumir energía, mientras que el catabolismo va a liberar energía. ¿Y cuál es el papel que tiene el ATP en todo esto? Bueno, pues lo vamos a ver con un poco más de claridad en este esquema. Parece así un poco lioso, pero es muy sencillo, ya veréis. Fijaos, empezamos aquí. Imaginemos un organismo complejo. Podemos incluso imaginar el cuerpo humano. Tenemos unos nutrientes que ingerimos y en esos nutrientes hay una serie de moléculas orgánicas, de macronutrientes, que son los glúcidos, ¿vale? Azúcares y sus derivados, los lípidos y las proteínas. Podemos decir que todos esos nutrientes son moléculas complejas que están reducidas. Esas moléculas complejas van a ser sometidas por los tejidos del cuerpo a procesos catabólicos, a un proceso de catabolismo, que hemos dicho que son procesos oxidativos de destrucción, ¿vale? Por lo tanto, se van a convertir en moléculas más simples, moléculas más oxidadas. Durante ese proceso se van a generar una serie de moléculas como el CO2, como el agua y como el amoníaco que van a ser excretadas, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar durante el catabolismo? El catabolismo hemos dicho que es una sección del metabolismo que lo que hace es desprender energía. De hecho, no sorprendo a nadie si digo que de los nutrientes, de los alimentos, obtenemos energía, ¿sí? Bueno, del catabolismo obtenemos energía. Esa energía que se desprende en los procesos oxidativos del catabolismo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que
el organismo la va a utilizar para coger adenosindifosfato, para coger un grupo fosfato y fabricar ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces esa energía queda guardada en la molécula de ATP, ¿vale? Habíamos dicho que en la molécula de ATP los enlaces fosfoanhidro que hay, que son esos dos enlaces azules que veis ahí, almacenan una gran cantidad de energía. Si yo cojo un grupo fosfato y se lo uno a una molécula de ADP, estoy almacenando energía, ¿sí? Y esa energía que he almacenado en el ATP, que proviene en último término de los nutrientes y que ha sido extraída mediante los procesos catabólicos, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Pues ese ATP se almacena y después ese ATP puede sufrir la reacción inversa de hidrólisis. Decíamos que el ATP puede sufrir un proceso de síntesis y un proceso de hidrólisis. Durante la hidrólisis del ATP, recordad que lo que pasaba era que se libera un grupo fosfato o dos grupos fosfato a veces y se libera energía. Y esa energía que se libera, ¿qué parte del metabolismo la va a aprovechar? Los procesos anabólicos. Habíamos dicho que el anabolismo es un proceso en cierto sentido contrario al catabolismo. Lo que ocurre en el anabolismo es que tenemos un montón de moléculas simples que están oxidadas, que son los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos y los nucleótidos, que van a sufrir unos procesos de reducción, unos procesos de construcción para convertirse en moléculas más complejas que van a estar más reducidas. Todo eso va a requerir una energía y esa energía la va a aportar el ATP. El ATP, al hidrolizarse, al perder sus grupos fosfatos, se convierte en ADP y proporciona la energía necesaria para que esto suceda. Lo que ocurre durante los procesos anabólicos es que los aminoácidos dan lugar a las proteínas, los monosacáridos, que son azúcares simples, dan lugar a los polisacáridos, los ácidos grasos dan lugar a varios tipos de lípidos y los nucleótidos pueden polimerizar para dar lugar a ácidos nucleicos. Explicar todo esto con calma pues es objetivo de próximos vídeos que haré en un futuro, ¿no? La idea aquí es que el ATP, como podéis ver, funciona efectivamente como moneda de cambio energética conectando los procesos catabólicos con los procesos anabólicos, ¿vale? Y todo el conjunto este que veis aquí es lo que denominamos el metabolismo. No solamente el ATP participa en estos procesos, hay otras moléculas como el NADP, el NAD, el FAD que también participan, pero no quiero alargar excesivamente este vídeo, o sea que de todo esto hablaremos en otra ocasión. El vídeo del ATP lo vamos a dejar aquí. Espero, como siempre, que haya sido un vídeo útil. Si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias por vuestra paciencia y nos vemos en próximos vídeos. Chao.